o seguridad eléctrica, básicamente. Bien. Entonces, la parte eléctrica, por supuesto que es la que hace, en algún momento está involucrada con todos estos componentes que estamos viendo. Básicamente, pues puede causar desde algo muy sencillo que son algunas lesiones o simplemente una sensación, hasta pues los elementos más graves, que pueden ser de pronto quemaduras o pueden ser eh, inclusive el mal funcionamiento de algunos órganos cuando está pues atravesándonos una carga eléctrica. Entonces el riesgo eléctrico pues está implícito en esta parte de seguridad. Hay que conocer que efectivamente pues nosotros nos estamos exponiendo a ciertas cargas eléctricas que pueden pasar por nuestro cuerpo y pues generar de pronto algún trauma eh, dentro de nuestro organismo o inclusive pues hasta la muerte. Fuera de todo lo que puede causar pues una chispa de un sistema eléctrico en mal funcionamiento, en la parte material, pues en la parte material pues puede causar por ejemplo un incendio, ¿sí? Y eso es por una de las cosas que que en mayor medida se presentan por las fallas eléctricas y por el descuido que a veces se tiene en elementos que conduzcan una carga eléctrica. Todos estos elementos pues en algún momento van a tener ciertos componentes también específicos que digamos que son los que hay que tenerles más cuidado. En este caso, en esa foto pues aparece una fuente de poder. Recuerden que la fuente de poder es la que está recibiendo la carga eléctrica que viene del tomacorrientes o del sistema que esté alimentando, pero pues esta carga eléctrica es bastante alta y esa es la primera elemento que pues es de cuidado. Internamente, por supuesto, hay un circuito y ese circuito que puede ser un circuito conmutado, también está funcionando con una carga eléctrica elevada para nosotros y por eso pues casi siempre está protegido y está, digámoslo así, aislado en su propia caja, la fuente de poder. Entonces, este elemento pues es de los que toca tenerle más cuidado. En algunos componentes como en las impresoras, hay muchas parte eléctrica, sobre todo en las impresoras más viejitas, hay mucha parte eléctrica que está, digámoslo así, de fácil acceso cuando ya se haya desensamblado una impresora. Entonces esas, pues por supuesto como en la parte eléctrica, pues toca tenerle mucho cuidado. De resto, pues aunque me esté manejando la parte eléctrica y esté protegido, pues igual tenemos que tratarlo con precaución, porque los altos voltajes o los voltajes que se manejan, que son elevados para nosotros, pues también nos puede estar afectando, ¿sí? Eh, todos esos dispositivos entonces recuerden que están manejando corriente alterna y esa es la que en algún momento pues es la que vamos a sentir en mayor cuantía, mientras que la corriente directa, pues los voltajes son más bajitos y puede ser que las cargas eléctricas pues no sean tan altas, digamos así, y pues esa no sea la sensación, eh, digamos que nos vaya a afectar. De pronto es una afectación mínima y de pronto sentamos un cosquilleo, ¿sí? Porque está pasando pues una carga eléctrica muy reducida hacia nuestro cuerpo. Pero pues la corriente alterna sí es la que toca tenerle bastante cuidado, porque una falla pues puede causarnos como llaman normalmente, un corrientazo, y ese corrientazo pues nos va a hacer por lo menos retirarnos y recoger nuestros músculos bastante rápido. Entonces esa es la parte, digamos, que toca tenerle bastante cuidado. En el resto del circuito, el resto del circuito pues básicamente va a manejar eh, electrónica, y las cargas eléctricas y los circuitos electrónicos pues también necesitan protección. Esos circuitos electrónicos y esas cargas eléctricas pues no se llevan bien, sobre todo cuando son altas, y pues por supuesto los circuitos electrónicos pues son muy susceptibles a una descarga eléctrica. Eh, puede ser de un circuito que esté dañado o puede ser de algo que esté cargando o que lleve su propia carga eléctrica encima y la traslade al sistema electrónico que vaya a tocar.
En este caso nosotros somos uno de los portadores de cargas eléctricas, eh, que no necesariamente pues tenemos que darnos cuenta, pero sí la podemos generar y la podemos cargar, y en ciertas ocasiones sí nos damos cuenta pues que la tenemos encima. En otras ocasiones por supuesto no nos damos cuenta. Puede ser porque de pronto lo que estamos llevando encima, puede ser por ejemplo una diferencia de tensión en voltaje, pues es muy bajita, y pues no la sentimos. Y otras veces cuando es muy alta, sí alcanzamos a sentir esa descarga que se presenta de nuestro cuerpo hacia otros objetos. Por ejemplo, eh, ustedes habrán sentido cuando de pronto se tocan entre dos personas y sienten una descarga eléctrica entre esas dos personas. Eh, Ese ya es pues alguien alguno de los dos tuvo una carga acumulada bastante grande y lo que hubo fue una descarga entre ellos dos, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces sentimos pues que tocamos a una persona y sentimos un corrientazo entre los dos, ¿sí? De pronto también con otro objeto, cuando estamos descargando lo que estamos llevando acumulado y lo descargamos sobre otro objeto. Por ejemplo, cuando tomamos, no sé, una manija de un bus. Entonces ahí nos damos cuenta también que hay una descarga eléctrica y sentimos también un corrientazo cuando la tocamos, y pues inmediatamente retiramos la mano, ¿no? Por la sensación de ruido y la sensación de descarga, y el pequeño pues dolor que causa en ese instante. Entonces, en ese momento una carga que está estática, que está acumulada en nuestro cuerpo, sobre la superficie de nuestro cuerpo, mm, pasa a ser una carga dinámica. Y esa carga dinámica pues se lleva al destino que sería, por ejemplo, la otra persona, en el caso de las dos personas que se tocaron. En el caso del bus, pues también la descarga, o en el caso de los circuitos electrónicos, pues hacia el circuito electrónico. Y pues por supuesto, como ustedes saben que los circuitos electrónicos manejan un voltaje muy bajito, nosotros podemos acumular pues miles de voltios en nuestra superficie del cuerpo, y esos miles de voltios pues se lo podemos transportar o se lo podemos trasladar a un circuito electrónico que a duras penas pues puede estar funcionando por ahí con eh, 12 voltios, 5 voltios, ¿sí? Entonces esos valores serían pues bastante exagerados a lo que puede soportar el circuito electrónico. Entonces ese almacenamiento de carga de nosotros pues también puede ser perjudicial hacia los equipos electrónicos. ¿Listo? Por eso es que es importante pues descargarse adecuadamente. Para descargarse adecuadamente o descargar nuestra acumulación de energía sobre nuestra superficie, pues se crean una serie de herramientas que me van a permitir hacer una descarga. Entonces, por ejemplo, está algo que se llama una manilla ESD, eh, basado en la descarga electroestática. ¿Sí? La estática es, recuerden que cuando está almacenada en nuestro cuerpo, digamos que la carga es estática, y cuando se mueve, pues se vuelve en dinámica. Ahí en este caso, pues la manilla lo que va a hacer es generar un hilo conductor, y ese hilo conductor pues va a llevar la carga estática que tenemos y la va a descargar a través de ese hilo conductor o ese material conductor que tiene asociado. También hay unas alfombrillas que se pueden conectar a sitios de trabajo, ¿sí? Digamos que un tapete pequeñito, y ese tapete pequeñito pues es lo suficientemente ancho para colocar un equipo y para trabajar en él. También se debe conectar, se debe conectar a un sistema de tierra, y ese sistema de tierra lo que va a hacer es conducir esa carga eléctrica eh, del tapete hacia un lugar seguro, ¿sí? Lejos de pronto de los componentes electrónicos que estamos manipulando. Esos dos pues son comunes en cuanto a la mención de los elementos. Ya conseguirlos pues es más difícil conseguir la alfombrilla, eh, y es más fácil conseguir elementos como una manilla antiestática, ¿sí? Vamos a ver un momentico si aquí tengo una manilla, por aquí en un dibujito, no, no la veo. Bien, eh, busquémosla por aquí. Entonces,
Bien, manilla entonces antiestática o pulsera, como la quieran llamar, y esa manilla pues básicamente se coloca alrededor de la muñeca y la pinza que tiene en el otro extremo pues se coloca en un sistema que lleve la carga hacia tierra, en un sistema que por supuesto tenga por la tierra. Entonces está la manillita que es básicamente o es muy fácil de conseguir o es relativamente fácil de conseguir. Internamente es un tejido con hilos de metal y la carga eléctrica pues se va a través de todo el cable y se termina descargando a través de la pinza que tiene en un extremo. Entonces es básicamente uno de los materiales que tenemos que utilizar para manipular componentes electrónicos. Entonces no se les olvide que las manillas pues es muy importante el uso como herramienta. Aquí hay un componente, perdón, una foto, una persona que está utilizando una manilla, ¿sí? Ahí está manipulando pues unos componentes internos del computador, pero por supuesto la manilla está eh, colocada, ¿sí? En el equipo. Por aquí hay otra, pues para mostrar la colocación de la manilla, ¿sí? Al chasis. El chasis pues por lo general es un elemento que puede estar conectado con un polo a tierra y eh, también pues descargar cargas eléctricas, ¿no? A través del chasis, de la parte metálica, ¿no? No de la parte eh, de plástico. Aquí me acabo de encontrar la alfombrilla o la estera, dice que es una estera de goma antiestática con correa de muñeca y bueno, parecía, pero esto más, esto de goma no creo que sea el descarga, pero bueno, digamos que eso es una alfombrilla, ¿listo? Básicamente sería este tamaño, pues para trabajar en la parte superior con un equipo. Entonces que pues no son tan comunes aquí y el tamaño pues es relativamente pequeño. Es más común que haya un sistema mucho más grande pues que se pueda establecer dentro de los muebles donde se va a trabajar con el equipo. Entonces ya que eh, digamos que el mueble donde se está trabajando pues ya tenga un aislante y ese aislante pues por lo menos no va a conducir la electricidad eh, y pues va a evitar que haya un flujo de electricidad a través de la superficie. Entonces eso ya es una medida de seguridad pues bastante útil en este caso. Em, Básicamente pues esos son los elementos y esas son las protecciones que manejamos en la parte de descarga electrostática. El único elemento pues que no es recomendable utilizar la manilla antiestática es cuando estamos manipulando fuentes de poder. Entonces, en el momento en que se están manipulando las fuentes de poder, pues no deberíamos estar conectados con la manilla antiestática. ¿Listo? Por ejemplo, si se va a abrir la fuente de poder, pues ahí en ese momento, digamos que no sería bueno que tuviéramos un elemento conductor hacia nuestro cuerpo. Entonces, más bien deberíamos tener pues un sistema aislante. ¿Listo? Por ejemplo, empezando desde las botas. Las botas son uno de los elementos pues que pueden ser aislantes eh, y hay botas pues especiales eh, para evitar que nosotros pues hagamos eh, un puente o una conducción hacia tierra, ¿sí? Esa suela puede ser de un material aislante y por supuesto pues son especiales las botas. No es cualquier bota en este caso. ¿Bien? Ese como elemento pues también es algo de protección. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, listos. En cuanto a esos elementos, pues importante tenerlos en cuenta de primerazo. Y lo otro, pues son las herramientas. Las herramientas también tienen un aislante, entonces aquí es donde vamos a tener que mirar que efectivamente pues hay materiales aislantes, ¿sí? Digamos gomas o materiales aislantes de plástico, que esos materiales pues van a evitar que nosotros manipulemos eh, directamente la punta metálica del destornillador. Entonces esos materiales pues toca tenerles cuidado porque también se pueden desgastar, también en algún momento pueden eh, digamos, cerrar un circuito a través de su parte metálica hacia la mano, entonces toca pues saberlos manipular. Y esa parte aislante pues es muy importante tenerla en cuenta dentro de las herramientas.
A veces hay destornilladores que son solo metálicos y pues sí, muy bonitos de precisión y todo eso, pero pues esos son materiales que en algún momento son conductores y pues no son recomendables para el uso de nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces cualquier herramienta, cualquiera que eh, estemos mirando, eh, seleccione el de abajo, pues siempre tiene una, digámoslo así, un mango, y ese mango pues la idea es que sea de un material eh, aislante, ¿sí? Como los que utilizan en la parte eléctrica. Nosotros también pues utilizamos en electrónica ese tipo de materiales, y la idea es que no haga conducción con la punta. Entonces cualquier material que, o la mayoría de las herramientas que estamos utilizando pues también tienen ese tipo de aislantes. Entonces que no solo sea solo la parte metálica, sino adicionalmente también tenga el material aislante. ¿Bien? Entonces eso es también bastante importante. En cuanto a los elementos de seguridad, también tenemos elementos de seguridad o elementos de protección. En este caso, para ciertos trabajos podemos utilizar ciertos elementos, no todos estamos utilizando pues todo el tiempo, ¿sí? Y básicamente pues hay ciertos elementos que, aunque parezcan que son cotidianos, realmente pues no se diseñaron inicialmente para utilizarlos pues todo el tiempo en nuestro trabajo. Las mascarillas, aunque aquí aparecen mascarillas pues basadas en la búsqueda que se está realizando ahorita, que son mascarillas de protección, nosotros la ubicamos con un alto grado de protección, pero contra las partículas de polvo. Entonces, las mascarillas que están diseñadas pues para niveles de polvo son las que tratamos de buscar, ¿sí? No estas clínicas, aunque estas clínicas pues, son de cierta forma buenas, pero pues otras mascarillas un poco más eficientes a la hora de impedir el paso de las partículas de polvo son las que básicamente utilizamos. ¿Y en qué caso las utilizamos? Pues a la hora de estar haciendo un proceso de mantenimiento preventivo. En esos procesos de mantenimiento preventivo pues se puede levantar esas partículas de polvo, ¿sí? Porque están impregnadas en los equipos de cómputo o están de pronto, bueno, en ese caso no sería polvo, sino eso sería algo que se llama un toner, y estarían dentro de cartuchos y ese polvillo de ese toner pues también nos puede afectar los pulmones. Entonces, en esos casos de estar haciendo mantenimiento, de estar haciendo de pronto algún reemplazo de esos cartuchos de impresora láser, ¿sí? Que tienen un polvillo que se llama toner, o que estemos cerca de alguien que está haciendo ese procedimiento, pues lo ideal sería utilizar una mascarilla de protección. ¿Listo? En esos casos que estamos pues interactuando con elementos que están demasiado sucios o que pueden levantar de pronto algún elemento de polvo. ¿Listos? Bueno, entonces tengan en cuenta estas mascarillas que aunque no las utilizamos todo el tiempo, pues sí, en ciertas ocasiones sí son necesarias tenerlas pues ahí presentes. ¿Sí? Entonces, las mascarillas, aunque ahora sí nos toca pues todo el tiempo, pero estas mascarillas pues básicamente las buscamos es para que nos protejan del polvo y por supuesto nos protejan las vías respiratorias de ese polvo que se puede levantar en algún momento. Entonces, esa es bastante importante para que la tengan en cuenta. Lo otro que les estaba mencionando ahorita, por ejemplo, las botas dieléctricas. ¿Sí? Estas botas dieléctricas son botas que efectivamente pues, van a evitar que haya un flujo de una carga eléctrica a través de nuestro cuerpo y pues se desemboque en el piso. ¿Sí? El piso es, digamos, un sistema que va a recoger esas descargas eléctricas, sería nuestro polo a tierra, y esas botas pues son especiales y por supuesto los materiales pues son especiales para evitar que haya un flujo a través de los pies, que es pues digamos que la parte que siempre está en contacto con la tierra, ¿no? Normalmente. Entonces estas botas dieléctricas son botas de seguridad que son bastante utilizadas también en la parte eléctrica. Pero pues eh, cuando te empezamos a meternos con la parte eléctrica, pues nos damos cuenta que estas botas son bastante necesarias. No es que sean pues muy bonitas, a uno dirá, y es que yo con esta bota pierdo
el swing en la moto, entonces pues preferirá comprarse unas botas de moto y efectivamente pues las botas de moto no están diseñadas para ser aislantes. Entonces nuestro trabajo pues no eh, no nos protegería en este caso las botas de un riesgo eléctrico. ¿Listo? No es el hecho de tener botas ni el hecho de que sean negras, sino es el material con que se construyen las botas que evitaría pues todas esas partes metálicas que sí pueden tener las demás. Desde clavos, desde puntas metálicas, desde los herrajes, ¿sí? Donde se colocan los cordones, todas esas partes pues estas botas lo evitan. ¿Sí? Pues aquí por supuesto también son de protección, ¿no? Estos tienen unas superficies en la punta también de protección, pero pues no son puntas metálicas, sino son puntas de un plástico bastante duro, que pues también nos protege de alguna caída de algún material encima de los pies. ¿Sí? Entonces también me sirven como protección en caso de que me caiga algo sobre la bota, ¿sí? Algo de bastante peso. Hasta cierto punto, ¿no? Pues tienen un grado de protección, tampoco es que aguanten absolutamente todo. Lo mismo pues en descargas eléctricas. Entonces estas botas pues bastante recomendables para cuando manipulen eh, la parte eléctrica y cuando sepan que el riesgo eléctrico pues puede ser presentarse a la hora de realizar un trabajo. Entonces las botas o las gomas no conductoras pues son bastante importantes. En este caso botas. A las personas de la parte eléctrica si es obligatorio esa bota, eso sí ya saben que el riesgo es muy alto y efectivamente pues las botas no la pueden dejar a un lado porque sí, ¿listo? Entonces, voy a tener cuidado con ese material. Ya cuando estamos utilizando pues la limpieza, el paño o la tela antiestática, em, pues no es fácil conseguirla. En este caso, la tela, ¿no? Como hay demasiadas telas distintas, una tela, por ejemplo, que no suelte o desprenda algo adicional, como por ejemplo hilos pequeñitos, pues la idea es que conseguir una tela de ese tipo, ¿no? A veces hay unas telas de hilo que se utilizan, por ejemplo, en los hospitales, pues que no sueltan mucho. Aquí no es que esté encontrando eh, una muy cercana, pero la idea es que eh, pues esas telas mmm, digamos, no desprendan materiales, ¿sí? No desprendan hilos, que en algún momento, pues en vez de limpiar, lo que va a dejar es un reguero ahí de motas y de pronto algo sobre la superficie que estamos tratando de limpiar. Entonces, el paño sí, la idea es que ese material pues no vaya a soltar ningún residuo. Entonces, esos paños o esas de pronto toallas de microfibra, pues muchas de ellas no les pasa eso, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de algo como una valletilla, si usted se ha dado cuenta, puede untarse un poquito de agua y pues se empieza a soltar de todo, hasta el color rojo lo empieza a soltar. Entonces eso es pues un material que desafortunadamente sí suelta mucho desperdicio, ¿listo? Entonces toca encontrar pues un material que no suelte ese desperdicio tan fácilmente, ¿listo? Ronald, no, eso es compra de ustedes. El SENA no los dota de botas. El SENA, las únicas carreras que dota de material, si no estoy mal, es a las de construcción. ¿Sí? Eso sí tienen un presupuesto para la construcción, pero el resto no, el resto de las carreras no. ¿Listo? Entonces, las botas sí les toca a ustedes. Bien, bueno. Entonces, estos paños bastante importantes, ¿listos? Estos paños de microfibra que utilizan para lentes también son bastante especiales porque, pues, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los materiales que se te intentan limpiar, sobre todo para vidrios o para lentes, en el caso de las gafas, y para los que tienen gafas, pues esos materiales casi siempre rayan el vidrio. Entonces, pues la idea es que esos materiales no rayen el vidrio tan fácilmente, ¿sí? Y en este caso, pues las pantallas de nuestros equipos, pues son los elementos que uno no quisiera que un paño de estos pues rayara. Entonces estos pañitos que son bastante suaves que utilizan las gafas, también pues los utilizan para limpiar, por ejemplo, las pantallas. ¿Sí? Y esos elementos pues son especialmente diseñados para
el contacto con esas superficies. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Jonathan Ramos dice que hay unas botas de 60 cerca del set. ¿Listos? Bueno, entonces estos elementos pues bastante importantes para tenerlos presentes. No cualquier trapo, ¿no? No el primer trapo que aparezca. A veces tendemos a utilizar las camisetas de algodón, pero pues toca tener cuidado que es lo mismo, ¿no? Eh, que no vaya a soltar pues ninguna fibra, que no vaya a soltar desperdicio. Otros dicen que la tela de pañal, que es como una tela como de hilo, ¿sí? Pero pues muchas veces esa tela donde la cortan por ahí está botando hilos bastante grandes. eh, entonces por ese lado del corte sí pues daría problemas, ¿sí? Pero la mayor parte de esas telas no, no sueltan mucho muchas fibras adicionales o desperdicios de esas mismas telas. En los hospitales también pues hay unos paños que utilizan también para curaciones y esos pañitos o esos vendas pues a veces son materiales que son bastante interesantes, ¿no? Pero pues estar comprando vendas para hacer limpiezas es como complicado. Pero pues son materiales que de pronto uno tiene que empezar a mirar para que no, para hacer eso que les digo, que no vayan a desprender eh, pues mugre a la hora de estar limpiando porque haríamos lo mismo. Estar pasando por una superficie y dejar todo lleno de pelitos y desperdicios del trapito con que estamos limpiando, pues no funciona. ¿Listo? De pronto haya que lavarlos antes de utilizarlos, de pronto inicialmente a las primeras veces pues sí suelten, después posteriormente no, entonces pues tocaría echarle unas lavaditas antes de utilizarlo y cerciorarse pues de que ya no bote eh, ningún residuo. ¿Listos? Em, Aquí hablan de superficies y de iluminación. Recuerden que una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta son las superficies donde trabajamos. Eh, Usted verá en algún momento a alguien que se sienta a hacer mantenimiento de un computador y lo coloca encima de las piernas y pues eso no es la superficie adecuada. La superficie debe ser un sitio que esté desocupado, debe ser un sitio que esté limpio, debe ser un sitio adecuado, de pronto con una superficie aislante, ¿sí? Y esos tipos de mesas pues son especiales eh, para trabajar, ¿sí? Desafortunadamente cuando uno ve más el más uso de superficies pues es cuando o va a un centro técnico desorganizado o a una persona pues a una casa y utiliza pues cualquier momento las piernas y ahí apoya los equipos y ahí encima lo limpia. Entonces esa superficie pues no es para trabajar, ¿no? Las piernas son las piernas, ahí no debería trabajar uno. Y por supuesto cuando están trabajando pues con una máquina, las máquinas por lo general pues tienen ciertos elementos que eh, pues no van a ser muy visibles y pues iluminaciones, tanto en el lugar de trabajo, es una buena iluminación, es bastante importante, como de pronto traer una herramienta que también me permita una buena iluminación. Entonces ahí es donde esas herramientas pues también son importantes. Poder de pronto tener una linterna pequeñita que uno pueda pues llevar en caso de que tenga de pronto que hacer una revisión eh, en algún sitio. ¿Listos? Entonces esa buena iluminación pues en el sitio de trabajo es supremamente importante, pero a veces cuando toca salir pues esa linternita pues ayuda. Hay otras personas que ya se están quedando sin visión, entonces pues tendrán que utilizar una lupa. A veces las letras son muy pequeñas para poderlas leer bien, entonces pues si uno no es joven pues no alcanza a leer bien las letras, así que hasta una lupa puede servir y una buena iluminación puede servir para leer esas partes en la hogar, por ejemplo, que son pues de difícil lectura y son de pronto de letras muy pequeñas. Bien, entonces ese lugar de trabajo pues también es importante. Miren que ahí también menciona que la superficie debe estar limpia. Usted en su superficie de trabajo, en su mesa de trabajo, va a hacer un mantenimiento de un equipo y por supuesto lo primero que debería hacer es limpiar ese lugar de trabajo o que ese lugar de trabajo estuviera organizado. Trabajar sobre partes, sobre cables, sobre tornillos, sobre herramienta, pues no es lo adecuado. Entonces la superficie es lo primero que usted debería analizar, ¿no? Cómo tiene esa superficie, si va a trabajar ahí encima, pues esa superficie debe estar organizada, por lo menos. Los tornillos en las cajas de los tornillos, todo ese elemento
que toca tener en cuenta, pues toca eh, tenerlo presente. Los lentes macros, ¿cuáles serán esos macros? Los que utilizan en microelectrónica, parecen unas lupas gigantes, ¿serán esos? Ronald. Profesionalmente MacOS, las lentes de los dispositivos móviles. Uy, no lo escuché. ¿Los lentes qué? O si ve por ahí una foto, copienos un enlace ahí en el chat y yo lo miro. ¿Listo? Bueno. Aunque hay muchos lentes, ¿no? En este caso hay lentes también de protección. Nosotros estamos utilizando en algún momento lentes de protección porque podemos estar manipulando, por ejemplo, cables. Podemos estar manipulando elementos que a la hora de cortar pues pueden estar saltando y perfectamente se pueden ir hacia un ojo. Entonces hay ciertos elementos en la manipulación, ¿sí? No solo en el mantenimiento, en este caso el polvo, sino que hay de pronto elementos que de pronto en la instalación, pues sí se requiere una medida de protección. Para ustedes que manejan fibra óptica, pues ustedes saben que manipular esa fibra óptica pues tiene sus riesgos. ¿Sí? Y el material de fibra óptica pues en ciertas partes como los ojos pues imagínense el problema que pueden causar, el daño que pueden causar en un ojo. Entonces por eso es que es muy recomendable utilizar ya gafas de protección para manipular ese tipo de elementos, ¿no? Y ese es uno de los elementos pues, que uno tiene que tener obligatoriamente para trabajar con esa fibra óptica. ¿Sí? Fuera de otros elementos, pues ese es uno, el de las gafas, ¿sí? Ya que estamos hablando de gafas y de protección de los ojos. Ese sí es bastante importante para que lo tengan en cuenta. Como estamos manipulando electricidad, pues ya sabe que los objetos de metal no, no se deben portar, ¿sí? No se deben tener. Todo lo que tengamos de accesorios, ¿sí? Y en este caso incluye manillas, relojes, cadenas, eh, cualquier cosa que sea metálica en este caso, pues recuerden que puede ser un conductor. Fuera de que hay ciertos elementos que aunque no sean metálicos, pues causan de pronto algún accidente porque se pueden enredar, nos pueden causar de pronto algún daño no solo no a nosotros, sino a las partes que estamos manipulando. Entonces, pues tratar de que todos los elementos que tengamos puestos encima, eh, pues retirarnos a la hora de manipular los equipos. Ahí es cuando mm, esa manillita que le dejó la novia y que le dijo que nunca se la quitara porque si no deja de ser la novia, entonces toca quitar esa manillita. El anillo de matrimonio toca guardarlo un ratico mientras que se hace la manipulación. La cadena que es de oro que usted tiene de 18 quilates colgada en el cuello, pues toca retirarla. ¿Sí? Todos esos elementos, hasta un carnet que de pronto usted tenga colgado al cuello, pues la idea es que se retiren. ¿Sí? Mientras que están haciendo manipulaciones y mientras que se está haciendo procedimientos de mantenimiento. Y esos son elementos que nos pueden causar en algún momento un accidente. No solo porque sean metálicos, sino que pues también se pueden enredar cuando estamos manipulando los equipos. Por eso ustedes se darán cuenta que básicamente las imágenes que uno ve o como estábamos viendo anteriormente de las personas que manipulan equipos, pues solo tienen una manilla. Esas personas cuando están manipulando, pues no tienen nada adicional de esas manillas. ¿Sí? No tienen relojes, no tienen pulseras, ese tipo de cosas pues no se deben utilizar mientras que se está manipulando los equipos. ¿Listo? Entonces, si ven una de estas personas manipulando un equipo y además tiene anillos como pareciera que tiene esta persona, pues está mal hecho el procedimiento, ¿sí? Está mal realizado. Bueno, fuera de que tiene unas uñas para... ¿no? Pero bueno, esta persona pues no debería tener nada que tenga, que le pueda causar de pronto algún accidente, algún daño a alguna parte o a él mismo encima. ¿Sí? Entonces, retirarse mientras que se está realizando el trabajo, ¿sí? Para que lo tengan presente. Ese es uno de los elementos que uno pues no debería tener. Por acá creo que esta persona tiene una manillita, mire, por ahí tiene una manillita, pero no alcanzamos a ver cuáles, no, esas son las de hilo. Esas también no falta que se puedan enredar por ahí y causen algún daño. Entonces, aunque no sean metálicas, pero sí
tratar de que en ese momento pues esté limpio el brazo y no tenga ningún elemento. ¿Listo? Bueno, entonces esos elementos que se puedan enredar pues no son los ideales para que lo estemos portando en ese momento del trabajo. Y por supuesto, si está uno en una empresa, si uno se dedica a esa parte, pues existen otros elementos que son por lo general de uso, ¿sí? Hay muchos que es de servicio técnico que lo que utilizan son batas, en vez de pues estar utilizando la ropa normal, están utilizando batas eh, para trabajar dentro del servicio técnico. Otras personas pues en otros trabajos están utilizando overoles, ¿sí? Y siempre hay de pronto algún momento en que la ropa también pues tiene que ser la indicada. Recuerden que como estábamos hablando en la parte inicial, eh, la descarga electrostática pues es una carga eléctrica que nosotros estamos almacenando. No significa que no la podamos generar. Y recuerden que una de las formas de generar una carga eléctrica es por rozamiento, ¿sí? Y ese rozamiento pues puede ser causado también por la ropa que estamos cargando. Entonces, por ejemplo, las lanas o la lana es un material que el rozamiento con nuestro cuerpo pues va generando fricción y va generando cargas eléctricas. Entonces, la lana, los tapetes, ¿sí? El estar realizando esa fricción de los pies con el tapete pues también puede estar generando una carga eléctrica. Entonces esos tapetes que son, bueno, estamos hablando de los de casa, de esos que son como de lana, ¿sí? De esos tipos de materiales, no tapetes de caucho, ¿no? Esos no. Ese tipo de materiales pues puede estar causando también que nosotros estemos sin pensarlo, pues estando generando, creando una carga eléctrica, ¿sí? Y esa carga eléctrica pues la podemos trasladar a los equipos, ¿sí? Entonces esos materiales también son eh, pues de cuidado. Así uno no piensa en la ropa que está utilizando, no falta que esté utilizando por allá un saco de lana y ese saco de lana, pues acuérdense que en algún momento por el rozamiento va a estar cargando su cuerpo de electricidad y pues ahí es cuando toca seguir las medidas de seguridad en el trabajo y tener en cuenta pues que ese saco no debería estar utilizándolo digamos en el servicio técnico o en el área donde está trabajando con los equipos, ¿sí? Debería estar utilizando por ejemplo una bata, ¿sí? En vez de eso. Bien, entonces esos elementos pues también son bastante importantes. En este caso, les quería mostrar también algo que no me acuerdo si ya habíamos visto, de riesgo eléctrico. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno, estas medidas de seguridad o estos símbolos, recuerden que también me van a indicar riesgo eléctrico o que hay un elemento de alarma o de peligro, ¿sí? Dependiendo del símbolo. Mm, Y no lo veo. Estoy buscando una descarga eléctrica sobre el cuerpo. A ver si encuentro una imagen que estaba buscando. Em, es- Vamos a ver si aquí hay algo así parecido. Bueno, casi. Mm, a ver si hay una con más videitos. Bueno, ahí está. Bien. Mm, este riesgo eléctrico, acuérdense que tiene efectos fisiológicos de las descargas eléctricas sobre el cuerpo, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, aquí vamos a ver si esto se puede mirar en una imagen más grande. A ver si sale grande. Listo. Bien. Lo que les decía, entonces la descarga que va a evitar, por ejemplo, las botas. Si tengo las botas puestas, pues miren que la descarga eléctrica que puede estar ingresando por nuestros brazos, pues va a tratar de recorrer el cuerpo y descargarse hacia tierra. Entonces, el recorrido de esa descarga eléctrica va a ser a través del cuerpo, va a ser en dirección hacia el piso y pues va a buscar de pronto el elemento normal que es de conexión hacia tierra, que son nuestros pies, ¿sí? Y el piso. Entonces, esa es una de las descargas que pues que básicamente va a tratar de buscar, ¿sí? el recorrido de menos resistencia hacia tierra.
Entonces, por supuesto, la salida va a ser eh, hacia los pies, ¿sí? Y en este caso, pues las botas van a evitar que eh, el primer contacto o el contacto o la descarga eléctrica pues se vaya directamente hacia los pies. Cosa que no pasaría, por ejemplo, con los zapatos que no son de protección o los que tienen de pronto algo metálico. Por supuesto, harían pues un camino de menos resistencia y la corriente se iría directamente hacia allá. ¿Sí? Esto sería como un paso a la hora de recorrer el cuerpo. Lo otro sería, pues bueno, usted tiene protección, pero realmente su brazo tocó otra parte y ese recorrido pues va a pasar a través del cuerpo, ¿sí? De un brazo a otro y va a recorrer eh, sus extremidades y pues va a descargarse al otro lado, ¿sí? Entonces la idea es que esas descargas eléctricas pues van a atravesar el cuerpo y pues los elementos que tengamos para evitar ese tipo de afectaciones fisiológicas pues son bastante importantes. Si ven casi todos los dibujitos están mencionando o están graficando eh, el órgano más importante que es un músculo que tenemos nosotros que es el corazón. Y ese músculo pues funciona con impulsos eléctricos. Y en el momento en que esa descarga eléctrica, por supuesto alta, pase a través del cuerpo, pues lo que va a hacer es afectar ese órgano que está funcionando con electricidad. Y esa afectación pues va a hacer que pierda el ritmo o inclusive que eh, llegue a dejar de funcionar. Y esa sería pues una de las gravedades que tiene que nos pase una carga eléctrica a través de nuestro cuerpo. ¿Sí? Fuera de otras reacciones distintas o de otras afectaciones fisiológicas, eh, como quemaduras. ¿Sí? Digamos que una quemadura es uno eh, de las acciones que tienen estos riesgos en electricidad. Entonces, las quemaduras pues se pueden presentar eh, también, ¿sí? Dependiendo de la carga, pues también que cause la quemadura, de qué tan alta es, ¿sí? Y lo otro, pues afectación de los órganos, ¿sí? Por supuesto, aquí no hay nada que tenga que ver sino con los brazos y de pronto las piernas. No significa que nosotros no podamos llevar una carga a través de nuestra cabeza, por ejemplo. Y por supuesto, lo primero que se va a afectar pues es el cerebro que también funciona pues con cargas eléctricas. Entonces, esas descargas a través de la mayoría de nuestro cuerpo, si no todo, pues por supuesto es bastante crítico para nosotros. Entonces, por eso es que el riesgo eléctrico hay que siempre tenerlo presente cuando estamos manejando electricidad. Porque las descargas, pues no solo van a que nos vaya a pasar algo en la mano, que eso sería como lo mínimo, que nosotros alcancemos a reaccionar. Bueno, nosotros no, el cuerpo de nosotros alcance a reaccionar y lo que haga es retirarse. ¿Sí? Eh, Eso sería como lo mínimo, que usted alcance a sentir la corriente eléctrica y su cuerpo pues automáticamente reaccione y se retire. ¿Sí? El famoso corrientazo. Si la carga es muy alta, pues acuérdense que esa ya posibilidad de retirarse ya no existe y lo que hace es uno eh, aferrarse más porque pues los músculos funcionan con parte eléctrica y los músculos lo que hacen es recogerse. Entonces, en este caso, lo que usted haría es, digamos, si está sosteniendo algo, pues lo que haría es apretarlo mucho más fuerte y no se soltaría. Entonces ahí los músculos también juegan en contra a la hora de tener una carga eléctrica muy alta. Y lo que haría usted pues es aferrarse más por reacción del músculo, ¿no? Los músculos acuérdense que son funcionamiento eléctrico. Eh, entonces, ese tipo de descargas, pues por eso es que es muy perjudicial para nosotros y atravesarla pues a través de nuestro cuerpo es supremamente perjudicial. Por eso todos estos elementos de protección pues son supremamente importantes. Entonces, no se les olvide que esos elementos no es porque usted se vea bonito, no es porque eh, quiera uno molestarlo con las botas, no es porque, sino, bueno, hay elementos que realmente uno no piensa que sí le puede pasar algo a uno y pues no los tiene en cuenta. Por eso es que pues ahí sí los que manejan electricidad nos llevan pues mucho en recorrido porque pues ellos sí son conscientes de lo que están haciendo y de las afectaciones que puedan tener. Entonces, nosotros sí, pues no es que tengamos mucho presente esa parte. Bien, bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay problema. Bueno,
Los guantes. Sí hay unos guantes, sí hay unos guantes, pero nitrilo no, no, nitrilo no, no mucho. Lo que pasa es que esos otros guantes, guantes de SD, digamos que son muy complicados de conseguirlos, ¿sí? Sí se parecen a otros que se manejamos, pero el material realmente con que están hechos pues son materiales aislantes, ¿sí? Esos materiales pues no van a permitir primero que nos fluya energía, ¿sí? Hacia nuestros cuerpos y por supuesto pues no van a permitir que haya una carga eléctrica pues a través de las manos que estamos manipulando algún material. ¿Sí? Sí se parece mucho a los que nosotros vemos comúnmente, ¿sí? Usted dirá, no, esos son unos guantes cualquiera, eso los encuentra en cualquier lado, pero realmente estos sí son especiales, estos sí son antiestáticos o ESD, ¿sí? Y pues son un poquito difíciles de conseguir por aquí. Sí hay personas que lo traen, pero son muy difíciles porque la gente no está acostumbrada a utilizar guantes y menos antiestáticos. Entonces lo reemplaza por otros materiales. ¿Sí? Ahí es donde aparecen los famosos guantes de nitrilo y los de la enfermería y de los no sé qué. Entonces, pero realmente los guantes deberían ser estos, unos guantes especiales ESD. ¿Sí? Esos sí los deberían ser los guantes con que uno debería trabajar la parte electrónica. Pero pues como les digo, no, no es que sean comunes. ¿Listo? Entonces, si en algún momento pues los pueden de pronto mirar o, bueno, podemos mirar aquí a ver si hay algo del famoso Mercado Libre. Miremos a ver si este Mercado Libre nos dice más o menos cuánto. 19.000 pesos. Guantes antiestáticos antideslizantes de uso profesional. Entonces, pues a una cajita que vale de esas de enfermería que vale, no sé, 5.000, 10.000, lo que sea, a 19.000 pesos, pues imagínense la gente que decide. Pues comprarse los 100 guantes, la cajita de guantes de cirugía para trabajar. ¿Sí? Pero pues eso lo único que está haciendo es protección, pero para la sociedad. ¿Sí? En este caso los guantes antiestáticos ya sería otra cosa. ¿Sí? Bueno, y ahí hay guantes. ¿Verdad? Estos sí son los especiales para manejar todo lo que sea electrónica. Estos sí son muy recomendados, por ejemplo, para las personas que manejan muchos celulares. ¿Sí? Sí, ellos sí deberían trabajar con esta parte. Aunque es difícil trabajar con guantes, pero ellos son los que más manejan electrónica y son pues muy dedicados a esa parte electrónica en cuanto a equipos. ¿Sí? Nosotros de vez en cuando, pero pues digamos que la herramienta ideal sí sería esta. ¿Sí? Estos guantes antiestáticos. Vamos a ver qué más hay por ahí. Bueno, esto sí ya no es, estos son guantes para dibujar. Sí, estos que dicen antiestáticos, antideslizantes. Estos sí serían los ideales. Estos dobles no, porque estos son para dibujar. Estos no sirven para nada de eso. Bien, entonces esos elementos sí serían bastante importantes tenerlos. Pues si uno va a manipular la parte electrónica. Eso sí sería. Los demás no. Bueno, habrá otro tipo de materiales y otros usos que se le podría dar, ¿no? Por ejemplo, esos de nitrilo cuando están manipulando fibra, cuando eh, de pronto están trabajando con ese tipo de elementos, sí, pues funcionaría. ¿Sí? Sobre todo si son pues más ceñidos a la mano. Eh, evitar pues que uno manipule la fibra con los dedos o que entre, como dicen por ahí, por alguna herida. Esos materiales sí, digamos que serían un poquito más útiles en esos casos. En electrónica sí estos. Ya cuando están cableados, pues es otro tipo de material. ¿Sí? Digamos que hay bastantes variados de guantes que nosotros deberíamos utilizar en algún momento, dependiendo de la labor que estamos haciendo. ¿Sí? Y estos sí serían los más especiales, los CSD y de pronto ahí sí los guantes de cirugía que se utilizan de pronto cuando se está fusionando fibras o se está manipulando con cortes la fibra. ¿Sí? Aunque bueno, ya usted verá que eso lo hacen a mano limpia. Eso más de uno no se acuerda de esto, que hay elementos de protección. ¿Sí? Entonces se arriesga, ese es el problema. Bien, pero sí, guantes sí hay una variedad bastante amplia. Esta sí sería la antiestática. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? No hay problema.
Guantes antiestáticos. Sí, antes era mucho más difícil conseguir los guantes, por lo menos ahora ya los venden acá en Colombia. Entonces tocaba traerlos. Bueno, entonces esas herramientas pues tenerlas en cuenta. ¿Sí? El uso, tenerlas en cuenta el uso, tener en cuenta cuáles son, ¿sí? Exactamente. Por eso les estoy mostrando pues algunas herramientas especiales. Eh, y pues para qué trabajo, ¿no? El uso es, involucra el trabajo que se le esté dando a ese material. ¿Listo? Entonces tenerlo presente pues esas herramientas cuando tenemos que utilizarlas pues son algo así como los insumos. Los insumos químicos pues también son importantes en ciertas actividades y pues son insumos que son especiales y que tienen pues una función muy especial, ¿no? No es cualquier agua con jabón que nosotros deberíamos utilizar o que se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, para hacer limpieza. Estas son cosas que a veces el agua jabón así normal eh, pues no son recomendados, ¿sí? En cuanto a insumos. Lo mismo pasa pues con los materiales de protección. ¿Listo? Entonces materiales de protección pues también son importantes en este caso. Bien, aquí hay una parte de riesgo eléctrico, esa la vemos, puede ser mañana. Un poquito más nos centramos a lo que es por la tierra y esa medida de protección. ¿Listos? Y eh, si no hay más preguntas, pues voy a dejar que ustedes muy juiciosamente saquen sus grupos de trabajo. Ya les envié un correito diciéndoles que el viernes tenemos reunión. Entonces vamos a organizarnos pues por raticos, más o menos unos 35 minutos por grupo. Y eh, pues vamos a mirar el inicio del grupo, vamos a hablar sobre el formato, espero que lo lean y tengan preguntas para ese momento, eh, porque ya sería nuestra primera reunión y ya toca empezar a tener pues los primeros avances. Ya que ustedes están organizados, pues ya tienen el primer avance. ¿Sí? Falta nombre, logo, carpeta compartida, darse cuenta en el caso de estudio, pues qué es lo que eh, va a hacer cada uno del integrante de este grupo. Y eso me lo cuentan el día viernes, ¿sí? Para saber pues cómo se organizaron y hacerles recomendaciones o si tienen alguna pregunta, pues que ustedes me aprovechen y me pregunten sobre el caso de estudio. ¿Sí? Así no hayamos visto algo, pero pues podemos ir adelantando esa parte del caso de estudio. ¿Listos? Igual ya no nos quedan muchas semanas, así que toca ponernos juicioso con eso. Bien, podemos estar utilizando tipo viernes para que trabajen en grupo y vayan adelantando cosas. Y con el, por ahí semanalmente también miramos eh, cómo van los avances. ¿Listo? De ese tipo de cosas. Puede ser que utilicemos los viernes para hacer ese tipo de verificaciones. Ya este viernes pues empezamos. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No se les olvide descargar el caso. Ya que se organizaron, pues saber cómo van a quedar.